Bienvenido a la clase de química. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de equilibrio químico relacionado con gases, relacionado con la ley de Le Chatelier y presiones. El problema dice, en un recipiente de 1.81 litros contiene 0.03 moles de tricloruro de fósforo, 0.03 moles de cloro gaseoso y 0.06 moles de pentacloruro de fósforo en equilibrio a 200 grados centígrados. Queremos determinar, inciso A, la constante Kc para la disociación del pentacloruro de fósforo. Inciso B, la presión de la mezcla gaseosa. Inciso C, los moles en el nuevo equilibrio si a temperatura invariable el volumen se ha reducido a la mitad. Inciso D, la presión de la mezcla en las nuevas condiciones. Como vamos a trabajar en función de Kc, no olvidemos que las concentraciones de los componentes del equilibrio químico deben estar siempre en la relación mol-litro. Lo que quiere decir que vamos a hacer inicialmente una preparación de nuestros datos. Para el caso del tricloruro de fósforo tenemos 0.03 moles de tricloruro de fósforo que se encuentran en un volumen de 1.891 litros. Esto nos da 0.01586 mol litro, que corresponde al tricloruro de fósforo. El cloro también tiene una cantidad similar. Tenemos 0.03 moles de cloro gaseoso en un volumen de 1.891 litros. El resultado también será 0.01586 mol litros, pero que corresponden al cloro gaseoso. Y del pentacloruro de fósforo tenemos 0.06 moles de pentacloruro de fósforo que se encuentran en un volumen de 1.891 litros. Esto nos va a dar un valor igual a 0.03173 serán mol litros del pentacloruro de fósforo. Entonces tenemos en el inciso A que debemos disociar el pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo más cloro gaseoso, y que en el equilibrio tenemos las cantidades, las concentraciones ya indicadas. Del pentacloruro de fósforo tenemos 0.03173 mol litro. Del tricloruro de fósforo hemos encontrado 0.01586 moles litros, y del cloro gaseoso también un valor similar, 0.01586 mol litro. Entonces ya podemos determinar la constante de equilibrio llamada Kc, que va a ser igual a la relación productos sobre reactivos. En este caso diremos concentración del tricloruro de fósforo por concentración del cloro gaseoso sobre concentración del pentacloruro de fósforo. Reemplazando por sus valores, tenemos que la concentración del tricloruro de fósforo es 0.01586, el mismo valor al cual corresponde al cloro. Entonces podemos decir 0.01586 elevado al cuadrado. Y del pentacloruro de fósforo sería 0.03173. Entonces obtenemos un valor Kc para la disociación del pentacloruro de fósforo igual a 7.92 por 10 a la menos 3. Este sería el valor Kc, entonces, que corresponde
a la disociación del pentacloruro de fósforo en el inciso A. El inciso B nos dice que debemos determinar la presión de la mezcla gaseosa. Entonces, para el inciso B podemos utilizar aquello que corresponde a la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a la constante de temperatura y número de moles. Despejando la presión, tenemos que esto va a ser igual a la constante de temperatura, número de moles sobre el volumen. La presión va a ser igual a la constante R, 0.082 expresado en atmósferas. La temperatura, tenemos que la temperatura del proceso es 200 grados centígrados, más 273 para llegar a grados absolutos, serán 473. Y el número de moles. Entonces acá hemos hecho un cálculo inicial donde se encuentra los mol litro de todos los componentes en el equilibrio. Si nosotros sumamos la cantidad del tricloruro de fósforo, del cloro y del pentacloruro de fósforo, esto nos da un valor igual a 0.06345 mol litro, que vendría a ser el total. Entonces esta cantidad vamos a considerar mol litro en nuestra ecuación de estado. Habíamos tenido entonces 0.06345 por cada litro. Bien, hacemos los cálculos ahora y tenemos un valor igual a 2.46 atmósferas. Entonces la presión para el inciso B es de 2.46 atmósferas, que corresponde a la presión de la disociación del pentacloruro de fósforo. En el inciso C nos dice, y esto ya que tenemos los moles en el nuevo equilibrio si la temperatura es invariable, el volumen se reduce a la mitad. Este enunciado ya nos está hablando sobre la ley de Le Chatelier. Entonces, en el inciso C podemos decir que el volumen inicial de nuestro problema era de 1.891 litros, pero si se va a reducir a la mitad, entonces vamos a dividir 1.891 litros, lo dividimos entre 2, esto nos da un valor igual a 0.9455 litros. El volumen del sistema gaseoso se ha reducido a la mitad. No nos olvidemos que la temperatura está constante. Pero si el volumen se ha reducido a la mitad, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que se reduzca a la mitad? La única causa es que se ha incrementado la presión. Y ese incremento de presión es una variable que también lo menciona Chatelier. Entonces, la disociación del pentacloruro de fósforo, que es pentacloruro de fósforo, se disocia en tricloruro de fósforo más el cloro gaseoso, y estos en pentacloruro de fósforo, experimentará el fenómeno de Chatelier. Sin embargo, a un inicio teníamos nosotros 0.03 moles de tricloruro de fósforo, 0.03 moles de cloro gaseoso y 0.06 moles de pentacloruro de fósforo. Entonces vamos a tomar en cuenta esos valores. Tenemos el pentacloruro de fósforo 0.06 moles, del tricloruro de fósforo 0.03 moles y del cloro 0.03 moles. Estos se encuentran en un nuevo volumen. El volumen es la mitad, entonces están en 0.9455 litros. Los tres gases. 0.9455 litros. Pero al efecto del incremento de la presión, sabemos que por Chatelier el equilibrio químico se rompe y en este caso, a mayor presión, la reacción se desplaza de mayor número de moles a menor número de moles. Eso nos damos cuenta que aquí tenemos 1 más 1, 2.
moles en los productos y en los reactivos solamente un mol. Entonces, cuando incrementamos la presión, vamos de mayor número de moles a menor número de moles, favoreciendo la velocidad 2. Eso implica que cierta cantidad de cloro se va a descomponer y como se va a descomponer voy a anotar un menos X. De la misma manera para el tricloro de fósforo se va a descomponer, por lo tanto va a ser X. Pero ellos van a dar origen a la formación del pentacloro de fósforo. Entonces eso va a ser más X. Entonces podemos aplicar la constante de equilibrio Kc, que va a ser igual a la concentración de el tricloro de fósforo y del cloro gaseoso. Ambos valores son iguales, podemos decir 0.03 menos X dividido entre 0.9455 elevado al cuadrado, ¿no? Porque los dos valores son iguales. Dividido entre 0.06 más X dividido entre 0.9455. El valor Kc conocemos, hemos determinado ya en el inciso A. El valor Kc es igual a 7.92 por 10 a la menos 3. Entonces registramos ese valor, 7.92 por 10 a la menos 3. De toda esta ecuación tenemos que resolverlo mediante la ecuación de segundo grado. Vamos a dar una ecuación de segundo grado. Ustedes hacen los cálculos con un poquito más de calma y esta ecuación de segundo grado nos da un valor de X igual a 0.00748. Bien, entonces como ya conocemos el valor de X, que sería 0.00748, podemos decir que la concentración del pentacloruro de fósforo en el nuevo equilibrio va a ser igual a 0.06 más X. X ya conocemos, 0.00748. Esto nos da un valor igual a 0.0675, ya redondeando. La concentración del tricloruro de fósforo es 0.03 menos X. 0.03 menos X. X vale 0.00748 y el resultado nos da entonces 0.0225 moles. Esto también es igual a la concentración del cloro gaseoso, porque vemos que la relación estequiométrica en ambos casos es el mismo. Entonces serían las respuestas que nos está pidiendo el inciso C. Finalmente, el inciso D nos dice la presión de la mezcla en las nuevas condiciones. Entonces vamos a trabajar igual que en el inciso B con la ecuación de estado. Entonces tenemos inciso D, que nuestra ecuación va a ser la ecuación de estado. Despejamos la presión, tenemos la constante de temperatura, número de moles dividido entre volumen. La presión va a ser igual a la constante R, 0.082. La temperatura, habíamos determinado ya anteriormente, esto nos da un valor igual a 473 Kelvin, ¿no es cierto? El número de moles. Ahora, el número de moles que tenemos, moles, mol litro, podríamos decir, la relación mol litro, lo podemos ver a partir del nuevo equilibrio. Tenemos acá la concentración que corresponde al pentacloruro de fósforo y la concentración del tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Si nosotros hacemos la sumatoria de 0.0225 más 0.0225 más 0.0675, nos va a dar un número de moles totales. Esto será 0.11252, que serían moles
totales, moles, obviamente sobre litros. Entonces aquí tendríamos número de moles 0.11252 dividido entre un litro, que es el volumen en el cual se encuentran esa cantidad de moles. Por lo tanto, la presión, ahora si hacemos los cálculos, va a ser igual a 4.61 atmósferas. Bien, entonces esta será la presión en las nuevas condiciones después de haber aplicado la ley de Chatelier. No olviden regalarnos un like que nos permita desarrollar otros videos tutoriales y de esta manera comprender el fenómeno de la química.